Miscelánea en Contextos. Octavio García Aymerich ya con nosotros para abordar la miscelánea de esta semana. Octavio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Diana. Buenos días a todos ahí en el estudio, a los radioescuchas. El día de hoy tenemos varios temas. El primero de ellos se refiere a lo que es el aguinaldo. Nos preguntan que a más tardar cuándo se debe de pagar y por qué montos. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, a más tardar el día 20 de diciembre se debe de entregar un aguinaldo equivalente a 15 días de salario, en base a lo que se define como salario en la Ley Federal del Trabajo. Si el trabajador laboró un periodo menor a 12 meses, pues la entrega se hará en forma proporcional. Recordando que pues el patrón, si así lo decide, así lo tiene convenido, puede entregar una cantidad superior a lo que son los 15 días. Ahora bien, en materia del impuesto sobre la renta, se tiene una exención equivalente a 30 días de salario mínimo. Estaríamos ante 2,191.20 pesos, que sería lo que tiene exento el trabajador. Si le entregan una cantidad mayor, pues esta estaría gravada. La ley contempla con su reglamento dos formas de calcular esta retención y obviamente el patrón deberá escoger la que le dé un importe menor. Por otra parte, nos preguntan en materia del régimen de incorporación fiscal, ¿cuál es el periodo que se debe de considerar para el límite de los 2 millones de pesos? Al respecto, recordemos que pueden estar en el régimen de incorporación fiscal aquellas personas cuyos ingresos en el año inmediato anterior no hubieran rebasado los 2 millones de pesos. Sin embargo, vía algunas reglas de la resolución miscelánea, existen unos periodos diferentes para el cálculo de la exención que tienen estos contribuyentes. La pregunta específica, como decíamos, es ¿cuál es el periodo que se debe de tomar en cuenta para cuantificar los 2 millones de pesos? Si es el año de calendario enero a diciembre o son los ejercicios montados que maneja la resolución miscelánea para las exenciones. La respuesta en concreto es: para el cálculo de los 2 millones definitivamente debe tomarse el periodo de enero a diciembre. Ahora bien, cuando se llegara a rebasar esos 2 millones de pesos, la ley señala que a partir del mes siguiente al que se rebasen, se deberá tributar ya en el régimen general de ley. Sin embargo, la resolución miscelánea, yendo más allá de la ley, señala que a partir del momento en que se rebasan los 2 millones de pesos, deberé yo de tributar en el régimen general. Esto es, si el día 15 de diciembre yo llego a los 2 millones de pesos, pues ya en ese momento, ya lo que exceda a 2 millones de pesos deberá tributar conforme al régimen general de ley, donde las bases obviamente de pago de impuesto son muy diferentes, así que hay que estar muy atentos en cuanto a cuando se rebase ese límite de ingresos. Por otra parte, Diana, nos preguntan en materia de contabilidad electrónica, ¿cómo queda ya lo del envío? ¿A partir de cuándo se vuelve obligatorio? Recordemos que en el 2014 se estableció la obligación del envío de la contabilidad electrónica. Sin embargo, pues muchos contribuyentes decidieron tramitar un amparo. Los tribunales les emitieron una suspensión y ya la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de esta disposición. Sin embargo, declaró inconstitucional lo que es el anexo 24 de la resolución miscelánea, que viene a complementar lo que es el envío de la contabilidad electrónica. Se modifica este anexo 24 para de alguna manera subsanar por parte de la autoridad fiscal lo que es la inconstitucionalidad de la disposición.
Por lo tanto, atendiendo a esa modificación, ya los contribuyentes tendríamos en definitiva la obligación del envío de la contabilidad que se generó a partir del mes de septiembre. O sea, el mes de septiembre que tenemos que haber enviado los primeros días de noviembre. Podríamos decir entonces que ahí se actualiza ya la obligación, y en los meses anteriores a septiembre consideramos que la autoridad fiscal no tendría los elementos suficientes para multar a los contribuyentes, porque luego viene esa pregunta: oye, entonces, ¿a partir de cuándo tengo ya la obligación? ¿A partir de cuándo corro el riesgo de que la autoridad fiscal me imponga una multa que puede ir de 5,000 a 15,000 pesos? Desde nuestro punto de vista, insisto, consideramos que a partir del mes de septiembre de este año, si yo no he enviado las anteriores a septiembre, al año pasado, etcétera, no deberíamos de tener ningún problema en cuanto a multas. Claro está que finalmente la autoridad fiscal puede emitir multas aun cuando estas fueran improcedentes, pero pues causaría un acto de molestia al contribuyente, donde tendría él que defender esas multas, incurrir obviamente en lo que son gastos de honorarios para los abogados, etcétera. Y para terminar, Diana, el comentario del día de hoy, recordar dos cosas. La primera, relativa a los comprobantes fiscales. Los comprobantes fiscales, como sabemos, hoy son comprobantes fiscales digitales. Debemos de tener el cuidado de que los comprobantes no sean emitidos, no sean entregados vía correo electrónico dentro del ejercicio al que corresponde el gasto. En algunas ocasiones hacemos erogaciones, hacemos pagos, pero el prestador del servicio o el enajenante de los bienes, por alguna razón, omite emitirnos ese comprobante. Si se va hacia el otro ejercicio, hacia enero, por ejemplo, del 2017, vamos a tener nosotros ya un problema de deducción de ese gasto. Por lo tanto, debemos de ser cuidadosos en recabar en forma electrónica ese tipo de comprobante. Y el último comentario del día de hoy se refiere a la responsabilidad que tienen los administradores únicos a partir de la reforma del 2014. Recordemos que ya los administradores únicos de las empresas son responsables solidarios con su patrimonio en los casos en los cuales la sociedad incumpla con sus obligaciones fiscales. Hasta 2013 se eran responsables los socios hasta lo que era el monto de sus aportaciones. Lo siguen haciendo de igual manera, pero lo que es el administrador único, que normalmente es uno de los socios o el presidente del consejo, será responsable solidario, inclusive con su patrimonio, del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto es muy importante, Diana, tomarlo en cuenta, porque pues se pueden, por problemas con el fisco, sí, acabar patrimonios personales. Sí, ahora, hay una figura, ¿no?, del patrimonio de familia que también valdría la pena poner sobre la mesa para blindar ciertos bienes de la persona física. Sí, definitivamente lo que tú comentas es acertado, es muy utilizada y tienes hasta ciertos montos, no cubres todo, pero sobre todo, por ejemplo, lo que es la casa, que es un patrimonio luego muy importante, sí, el cubrirlo como tú lo estás mencionando. ¿Pero es en automático la cobertura o tienes que protegerlo con algún tipo de disposición jurídica o no sé? Buenos días, Marcela. ¿Cómo estás, Octavio? Perdón. Es que yo siempre que te saludas en la mañana, yo ya me doy por saludada. Ah, muy bien, perfecto. No, sí tienes que hacer un trámite y hacerlo ante notario, porque la protección, como tú ahorita mencionas, no es en forma automática, ¿verdad? Uh-huh. Oye, Octavio, y déjame preguntarte algo que lo venimos conversando desde temprano en el espacio. Perdón a los diputados del ISR en aguinaldos, ¿por qué a ellos sí les perdonan y al resto de los mexicanos no? Bueno, pues es la misma historia de siempre, ¿verdad? Donde ellos se sirven con la cuchara grande en todo,
En eso se ponen de acuerdo inmediatamente todos los partidos, independientemente de sus colores, y pues es otro de los robos, ahora sí que despoblado que nos hacen, donde a ellos no les cobran el impuesto sobre la renta y a los contribuyentes cautivos, que somos los demás, pues no nos perdonan ni un peso, Marcela. Ni un peso, la verdad de las cosas. Ahora, el compuesto el concepto del impuesto sobre la renta, ¿qué significa, Octavio, para quienes no son muy avesados en materia fiscal? ¿Por qué este impuesto y qué tanto se recauda a través del mismo? Bueno, es obligación de todos los mexicanos o todos los residentes en México, aquellos que pasamos o pasan más de 183 días en el país, de alguna manera de contribuir vía diferentes impuestos o contribuciones. Una de ellas es el impuesto sobre la renta. Dependiendo del nivel de ingresos que tengamos las personas físicas, es la tasa que debemos nosotros de pagar. Ustedes mencionaban en promedio una tasa del 33%, la tarifa va hasta el 35%, insisto, dependiendo de los niveles de ingresos. En el caso de los legisladores, seguramente todos andarán ahí por el orden del 33 al 35%, que se les debería de descontar de todas las cantidades en general que reciban. Y en este caso, como en algunos otros, no se les está descontando. Y es una obligación de todos el contribuir, porque nuestros impuestos finalmente ayudan para el gasto público, para las carreteras, los hospitales, etcétera. Aun cuando estos servicios en muchas ocasiones son muy deficientes, pues todos tenemos esa obligación de contribuir. Pero insisto, pues ellos se miden con una vara diferente y es otro robo que nos están haciendo a los mexicanos. Oye, Octavio, ¿y no hay manera de darle la vuelta a este impuesto? Digo, como se lo dan los diputados. No, lo que sucede es que seguramente ellos lo que estarán haciendo es piramidándolo, en el sentido de que si a ellos les iban a entregar 300,000 pesos, pues lo que hacen es subir el monto, decir, bueno, ¿cuánto te tendría que dar? 390,000 para que menos el impuesto quede 300,000, y le estás entregando ya libre de impuestos lo que es, pero con cargo obviamente a todos los demás. Pues sí, pero es una burla para la mayoría de los mexicanos. Es un robo, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿nos quieres hablar sobre lo que es el impuesto a los dividendos? Sí, ¿cómo no? Sí, o sea, esto, porque finalmente el cobro de este impuesto muchas de las veces desmotiva las inversiones productivas. Bueno, el tema de los dividendos es un tema ahorita importante que lo estás mencionando. Quienes reciben una utilidad de las sociedades mercantiles, sobre todo las personas físicas, tienen la obligación, Marcela, de ese dividendo o esa utilidad recibida, el incluirla en su declaración personal. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona física, un accionista, recibe 1,000,000 de pesos de dividendos, tiene la obligación de en su declaración anual sumar a sus demás ingresos ese dividendo multiplicado por un factor. Ese factor es de 1.4286. Por lo tanto, esa persona acumularía a sus demás ingresos 1,482,000 pesos aproximadamente. Lo lleva a la tarifa, calcula los impuestos y le va a poder restar el impuesto que pagó la empresa, que es de un 30%. Le va a resultar un diferencial a la persona física de un 5% en su declaración anual. En resumen, quien recibe un dividendo lo suma a sus demás ingresos y le va a resultar un impuesto a cargo de aproximadamente un 5% en su declaración anual. Adicionalmente, que si ese dividendo proviene de utilidades generadas a partir del 2014, paga otro 10% adicional. Por lo tanto, se podría ir, Marcela, el impuesto aproximadamente a un 53% a quien esté recibiendo un dividendo. Pero eso es totalmente desmotivador para la inversión. O sea, mejor dices, no quiero tener dividendos. Mejor que no suceda eso. Es terrible, Octavio. Sí, resulta un impuesto alto, pero también ahí, Marcela, habrá por parte de los accionistas de la administración
de las sociedades de prever este tipo de situaciones y buscar tal vez algunas alternativas donde el retirar utilidades del negocio no implique que se nos vaya a esa tasa del 50 y tantos %, sino, e insisto, buscar esos mecanismos donde tal vez el impuesto por los retiros sea aproximadamente del 50% de lo que estamos comentando. Todo esto obviamente dentro del marco legal. Bueno, pues del marco legal para algunos, ¿no? Y del mismo marco legal que luego a veces se diseña de forma muy particular para algunos otros, porque resulta muy complejo, por decirlo menos, escucharte, Octavio, en el mismo lapso de 2 minutos hablar de impuestos a los dividendos para quien invierte superior al 50% y 2 minutos antes haber escuchado que los diputados decretan finalmente que ellos no pagan ciertos impuestos, ¿no? Así, insisto, en eso sí se ponen de acuerdo, ¿verdad? Sin ningún problema. Siempre que es un beneficio personal. Bueno, Octavio, muchas gracias. Déjanos un punto de contacto para el público, por favor. Sí, con mucho gusto. Estamos a sus órdenes en el teléfono 712-6071 o en el correo electrónico loga63@prodigy.net.mx. Que tengan muy bonita semana. Gracias, Octavio. Lo mismo para ti, Octavio García Aymerich, en la miscelánea de esta semana.